Y bueno, pues en esta tarde nuestros colegas de la Universidad de Montreal, Diana Valareso y Juan Manuel Morales, nos acompañan para presentarnos el proceso sobre cómo preparar un expediente de solicitud ganador exitoso para estudiar en Quebec, para todas las personas que están pensando en realizar un proyecto de estudios en la provincia de Quebec. Bueno, pues esta es la oportunidad para poder conocer todas estas informaciones. Al final de la presentación de nuestros colegas Diana y Juan Manuel, vamos a dejar una sesión para preguntas y respuestas, así que anoten toda la información y al final de la sesión vamos a contestarlo directamente de mano de nuestros expertos. Así que cedo la palabra a mis colegas. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Mayra. Gracias, muchas gracias por la presentación. Como ya les dijeron, mi nombre es Diana Valareso, yo soy de Ecuador y estoy estudiando actualmente en la Universidad de Montreal. Estoy haciendo mi maestría en desarrollo sostenible con enfoque en gestión del agua. Mucho gusto con todos. Sí, qué pena con ustedes. Me disculpo porque tengo un poco de tos, entonces de vez en cuando puede que tosa un poco, pero bueno, no vamos a salir adelante. Buenas tardes, primero que todo, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes la información, más que todo nuestras experiencias, ¿cierto? Que es de lo que vamos a hablar, de nuestras vivencias, porque tanto Diana como yo somos estudiantes de la Universidad de Montreal y siendo personas que venimos de América Latina. Yo soy colombiano, Diana es ecuatoriana, entonces hemos pasado por un proceso para llegar a Montreal, a Quebec, a Canadá, y pues queremos compartir eso con ustedes hoy. Y como les decía Mayra, al final cualquier pregunta la pueden ir anotando, la pueden tener ahí presente y al final de la charla con mucho gusto vamos a estar conversando sobre todas esas inquietudes. Yo hago una pequeña presentación personal también. Bueno, me llamo Juan Manuel. En este momento estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Montreal en ciencia política. Y bueno, eso digamos así de manera corta. Y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy entonces es compartiendo con ustedes consejos y experiencias sobre cómo preparar una solicitud de admisión para la universidad. Obviamente, nosotros hablaremos más desde nuestra experiencia, que es la Universidad de Montreal. Pero sí, de todas maneras, lo que nosotros decimos le puede servir de modelo para otros nuevos. Pero vamos a hablar desde la especificidad de la Universidad de Montreal. Entonces, antes de empezar a entrar en materia, yo creo que podemos conversar un poco de por qué nosotros escogimos la ciudad de Montreal, por qué escogimos la Universidad de Montreal, cuáles son las razones, las ventajas de estudiar aquí en Montreal, en la universidad. Vamos a hablar de las actividades de clima, porque si quieres, no empiezas a estudiar y nos cuentas un poco por qué decidiste venir a Montreal y a la Universidad de Montreal. Bueno, una de mis más grandes razones para venir a Montreal era justamente el salir de mi zona de confort, digámoslo así, y mejorar, dar ese salto, ¿no? Con el idioma, con el francés, porque yo sentía que en el Ecuador mi francés estaba un poco estancado, que llegaba a un punto en el que ya no podía aprender más. No sé si a otras personas les pasa igual, pero quería esa experiencia, quería vivirlo, quería poder ir a la tienda y pedir un croissant en francés y sentir el idioma realmente y todo lo que alberga esa cultura, ¿no? Eh, y claro, me puse a investigar los mejores sitios para hacerlo. No me quería ir a Europa. En mi caso en especial es porque quería estar de alguna manera, sentir que no estoy tan lejos de Ecuador. Entonces para mí era súper simple porque esto era antes del COVID, entonces había un vuelo directo Quito, Toronto, y de Toronto a Montreal ya era otra historia. Entonces dije, ya estoy a un avión de llegar, necesito 6 horas y estoy ahí, entonces era fácil para mí. Pero poco a poco empecé a descubrir también más acerca de Montreal, de esta ciudad tan bonita en la que llevo viviendo desde julio del anterior año. Y claro, ahora ya con toda esta información que tengo, les puedo decir que es una ciudad que a mí me ha enamorado, es una ciudad
el invierno todos me han dicho que es horrible, que es terrible. Me veían antes de que empiece el invierno y todos me deseaban suerte. Sin embargo, yo disfruté muchísimo. Justamente hay una foto ahí patinando y eso es realmente muchas de las cosas que hice en el invierno fue patinar y bajarme en trineo por todas las lomitas que encontraba, ¿no? Y me sentía como niña, ¿no? Iba con mi trineo por todos lados, veía una montaña, me subía, me bajaba 2 veces y seguía con mi vida. Y esas son cosas súper lindas. Por otro lado también, algo que me encanta es la pluriculturalidad que existe aquí, diría yo. No importa en dónde, en qué esquina estés de Montreal, de repente tienes tantas culturas a la vez. Estás comiendo un día comida hindú, pero de la de veras, ¿no? Y el siguiente estás comiendo comida japonesa y mexicana y de todo. Y oyes un montón de idiomas, además del inglés y además del francés, que son las lenguas oficiales acá. Y de repente quieres saberlo todo. Entonces yo ahora ya sé decir hola en un montón de idiomas que antes no sabía, solo porque es lindo, ¿no? Y eso es algo que a mí me atrajo muchísimo de Montreal, además de vivir esta cultura, ¿no? Y las 4 estaciones. Me falta conocer la primavera, que estamos a punto de Ya vivirla. casi, ya casi. Exacto. Pero justamente el vivir todo ese proceso también es lindo, ¿no? Eh, bueno, esto, la verdad, y claro, obviamente, ya una vez empecé a pensar, ok, quiero estudiar en francés, quiero que sea en América, en este caso en Canadá, bueno, ¿a dónde me voy? Era la Universidad de Montreal, o sea, sin lugar a dudas, la Universidad de Montreal era el lugar donde yo quería estudiar. Viendo el ranking entre las mejores universidades que hay en el mundo, la Universidad de Montreal está en el puesto 83, si no me equivoco, a nivel mundial, que es un puesto muy, muy bueno, muy exigente al mismo tiempo, esa es otra historia. Pero obviamente si uno desea una muy buena universidad, tiene que saber también que esto tiene un costo, ¿no? Pero claro, yo feliz, se les digo, ya estoy terminando mi maestría, acabo en este agosto, ya termino la maestría y muy contenta de haberlo hecho. Y si es que me lo pudiera repetir, pues me lo repetiría sin pensar y sin lugar a dudas. No me arrepiento de haber estudiado aquí y no me arrepiento de haber hecho todo lo que hice para lograrlo, ¿no? Pero sí he tenido varios errores que en esta conversación espero también que de mis aprendizajes pueda ayudarles para que a ustedes se les facilite un poco más la preparación de los documentos, ¿no? Oye, Diana, y te pregunto, ¿por qué, de dónde viene tu interés por el francés? ¿Cómo te empezaste a interesar en el francés? Bueno, yo empecé a estudiar francés cuando era pequeña, esas cosas que, bueno, yo por suerte ya hablaba inglés, entonces fue bueno, ¿y ahora qué idioma? El alemán no me gustaba y fue como que me atraía muchísimo más el francés, empecé a estudiar, pero lo dejé botado realmente y luego me enamoré de un francés. Entonces, cada que cuento esta historia es como hasta me pongo roja ya. No, no hay problema, ya La estamos verdad. en Y, confianza, ya hemos hecho varias charlas. y bueno, ya que estaba obligada a hablar francés, dije, ya, pues la relación con este hombre no funcionó, pero el idioma quedó, así que ahora a utilizarlo ya. Y le enseñaste algo de español también, me imagino. No, no aprendió nada. Ah, bueno. Pero mira, tú mencionaste un punto que a mí también me parece muy importante, bueno, entre muchos que dijiste, y algo que yo pienso que es estratégico, es que estamos en el mismo continente, ¿cierto? Yo también pensé mucho en eso antes de escoger a dónde irme a estudiar, porque en realidad, bueno, Canadá, Quito está a 6 horas de Montreal más o menos, yo en Sí, Colombia ajá. son, sí, como 5 horas, 5 horas y media. México creo que es un poco menos, no recuerdo cuánto es un vuelo directo desde Ciudad de México, creo que son como 4 horas y media, algo así. Pero bueno, y estamos en la misma, en unas zonas horarias muy parecidas. Eh, en México ahora creo que son las 1 hora menos, ¿cierto? En este momento, bueno, no recuerdo, pero es una diferencia de 1 hora. Entonces no hay una gran diferencia. Yo pensé mucho eso antes porque otro prospecto que tenía que me llamaba la atención era Australia, pero Australia después pensé y dije, uy, no, está muy lejos, son vuelos de, tienes que hacer escalas y te llevas 20, 22 horas para viajar y los tiquetes son muy caros y la diferencia horaria
hace complicado como hablar con tu familia, con tus amigos. Entonces, también fue algo como lo que yo consideré antes de venir a Montreal. Y sí, como tú dices, hay muchas ventajas aquí en Quebec. Yo también me fijé mucho. Yo ya había estudiado francés y me gustaba mucho el francés. Tenía como una pasión. Esa pasión empezó un poco con la literatura, porque me gustaban autores franceses y yo quería como leerlos en su propia lengua. Entonces ahí empecé a estudiar francés y también como tú, yo quería estudiar, quería vivir en una ciudad en la que pudiera estar hablando francés en la vida diaria, ¿sí? En la cotidianidad. Entonces, pues era, por ejemplo, no sé, Europa era una posibilidad, también Quebec, pero me atrajo, algo que a mí también me atrajo fue la posibilidad que te da Quebec de quedarte trabajando después de que tú terminas de estudiar. Entonces, eso a mí también en ese momento me llamó la atención, eh, porque también te permite, bueno, no sé si te quieres quedar o si quieres tener una experiencia laboral. Esa parte de mí me gustó bastante. Y la Universidad de Montreal, sí, la universidad es excelente, tiene un nivel muy bueno en la parte académica y, bueno, las instalaciones físicas, el campus, el ambiente multicultural que es en la universidad. Y en el caso mío, bueno, porque yo hice la maestría en la Universidad de Montreal y la maestría que yo hice solamente en ese momento cuando yo busqué solamente aquí, solamente existía en la Universidad de Montreal. Entonces era la única opción. Yo busqué en otras universidades y solamente la vida acá y era lo que yo quería estudiar. Yo hice una maestría en estudios internacionales. Ahora creo que otras universidades la tienen, pero en ese momento solamente la tenía la Universidad de Montreal, entonces también fue un factor importante para mí. Y habla pues también de la gran variedad de programas que hay aquí en la universidad. Básicamente, casi que lo que ustedes quieran estudiar lo van a encontrar, porque hay mucha diversidad de programas. Y como dice Diana respecto a las estaciones, si les gusta la nieve, aquí van a tener toda la nieve que quieran en el invierno. Van a encontrar toda la nieve que quieran y, bueno, al que les guste, si les gusta esquiar, patinar en el hielo, hay muchas actividades en invierno. Hay también, las estaciones están muy marcadas, hay un verano que hace bastante calor, el otoño es muy bonito con los árboles. Aquí cerca, otra gran ventaja que tiene Montreal es que hay mucha naturaleza alrededor. Y está cerca, no está muy lejos. Ustedes pueden en 45 minutos, una hora, hora y media, estar en un parque natural. Y es algo como, digamos, por lo que es reconocido Canadá y Quebec, es por la naturaleza. Hay grandes espacios, es el segundo país más grande del mundo y pues, tiene una población, digamos, relativamente pequeña. Entonces hay muchos espacios naturales y si se les gusta, no sé, acampar o de pronto hacer kayak, hacer caminatas, senderismo, aquí lo van a poder hacer y yo creo que es el destino perfecto para todas estas actividades. Bueno, ahora ya que hablamos un poco de la ciudad y de lo que estudiamos y por qué decidimos estudiar lo que estudiamos, podemos entrar un poco más en materia y conversar sobre el proceso de admisión. ¿Qué es lo que se necesita para presentar una solicitud de admisión en la universidad? ¿Qué son los puntos importantes que deben tener en cuenta? Digamos, errores típicos que uno comete, que es importante fijarnos para no cometerlos. Y bueno, en fin, vamos a contarles un poco de nuestra experiencia en este tema. Yo diría lo primero y algo que es muy importante, ¿cierto? Es escoger el programa. Y no siempre es fácil, ¿sí? A mí, en mi caso, a mí siempre me gustó mucho la parte internacional y yo quería estudiar algo que tuviera que ver con el espacio internacional. Por eso busqué la maestría en estudios internacionales, que está muy ligado a lo que estudié en mi licenciatura. Entonces me gustó porque era, digamos, una manera de continuar y de profundizar en lo que yo había hecho. En la página de la universidad, en la página de admisiones, ustedes van a encontrar un listado de todos los programas que tiene la universidad, tanto de licenciatura, que aquí se conoce como primer ciclo, como de segundo ciclo maestría y de tercer ciclo doctorado. Y encuentran algo que me parece muy bueno, es que cuando ustedes encuentran un programa en la página de admisiones de la universidad, les propone también otros programas similares que posiblemente les puedan gustar.
¿Tú cómo escogiste, Diana, este programa? El programa que estás haciendo en este momento de maestría. Bueno, yo hice un camino un poco diferente y tal vez aquí yo recomendarles algo justamente desde el punto de vista internacional, porque yo escogí un diplomado de estudios superiores que se llama un DES en desarrollo sostenible. Y claro, mi idea era, bueno, hago esto que dura un año y medio realmente, y si es que me gusta, me paso a la maestría y hago un semestre más y todo bien, pero si no me gusta, pues me quedo con el diplomado y estamos bien. Eso es lo que yo pensé antes de venir, pero no contaba con todo el proceso de inmigración que uno debe vivir siendo estudiante internacional. Sin pensar siquiera en el COVID, que esa es otra historia, ¿no? Pero aún así, ahora lo que me está pasando es que, claro, me dieron mi permiso de estudios por el tiempo que duraba el diplomado y tuve que volver a aplicar por 4 meses adicionales nuevamente a todo el proceso. Y yo decidí venir con mi esposo y con mi hija. Entonces estamos aquí con toda mi familia y todo ese proceso no es solo que hay que recopilar un montón de papeles, de hacer un montón de procesos, sino que además es el tema del estrés y el tema económico, son muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, cuando ustedes decidan realmente qué es lo que quieren estudiar, como estudiantes internacionales tenemos que también pensar en todos esos procesos de migración. Eso sería realmente una de las pocas cosas de las que yo me arrepiento, es que hubiera aplicado directamente a la maestría y no al diplomado, porque me hubiera liberado de un montón de procesos y de estrés innecesario realmente que ha conllevado todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo empecé con el diplomado y obviamente me encantó lo que estaba estudiando, decidí hacer la maestría y en mi caso había cómo, porque eso también se va a ver en las fichas de cada programa. Ustedes pueden ver qué camino pueden seguir después de terminar sus estudios. En los estudios superiores, por ejemplo, en mi caso, yo podía cambiar de diplomado a la maestría simplemente añadiendo un semestre adicional. Eh, para primer ciclo, muchas veces, en especial cuando uno es estudiante extranjero y no tiene una cosa que le llaman el DEC, a muchas de las programas les obligan a seguir un año preparatorio. Y ahora algo súper bueno que tiene la universidad es que antes les aceptaban en el año preparatorio y luego tenían que volver a hacer los papeles para aplicar nuevamente, por ejemplo, al programa de informática. Entonces tenía que hacer estos papeles que les digo de migración para el primer año del año preparatorio y luego volver a aplicar para los 3 años de informática. Ahora hay un programa que tiene realmente están más de 30 programas de la Universidad de Montreal dentro de esto, que ahora ya aplicas directamente a los 4 años y te dan los papeles por los 4 años. Es mucho más fácil el proceso para los estudiantes internacionales. Y eso todo está detallado en las fichas de cada programa, que a mí me parece que ha sido realmente muy buena idea, porque a los estudiantes nos dejan realmente enfocarnos en lo que tenemos que hacer, que es estudiar, ¿no? En lugar de estar todo el tiempo con la cabeza en los papeles de migración. Entonces, claro, yo estaba súper segura de lo que yo quería seguir y eso me ayudó porque yo ya sabía por dónde empezar a buscar. Pero nosotros ya les voy a dejar los links porque dentro de la página de la universidad hay un tema que se llama Affinity, que les va a permitir también saber si ustedes no están seguros de qué quieren seguir. Literalmente lo que les va a decir, bueno, afinidad con qué ustedes tienen, les hacen una serie de preguntas y con eso les van como encaminando a ver qué es lo que consideramos que ustedes deberían seguir. Les va a ayudar un poco a como tener una guía, ¿no? Entonces, bueno, eso, porque también yo entiendo que mucha gente no sabrá lo que quiere hacer, sabe que quiere venir a Montreal, sabe que quiere estudiar en la Universidad de Montreal, sabe que quiere estudiar en francés, pero no tiene idea de qué seguir. Eso es normal. Así que ya les envío en un momentito el link, ¿ya? ¿Y tú, Juan Manuel? Perfecto, Diana, gracias. Sí, mira, yo también, digamos, el programa, bueno, que yo decidí estudiar la maestría, yo sí desde el principio sabía como que
que fuera una maestría, pero, y aquí hay una razón que para mí es importante, porque yo visualizaba dedicarme a la investigación. Entonces, como a mí me interesa el tema de la investigación, hay programas que tienen un contenido de investigación muy fuerte, otros programas no lo tienen. Por ejemplo, los programas DES, del que hablaba Diana ahora, hace un momento, normalmente no tienen ese contenido de investigación. En un programa de maestría, típicamente se ofrecen tres opciones. Se ofrece un trabajo de investigación, que aquí se le llama memoria, digamos es como una tesis. Tiene un trabajo dirigido o tiene una pasantía. Yo al hacer la maestría escogí hacer la tesis, la memoria, porque yo quería después continuar con un doctorado, entonces eso me permitía enfocarme ya en la parte de investigación. Y de hecho, como tú hablas ahora de que tú pudiste tener una continuidad entre el DES y la maestría, eh, es algo importante que te ofrece la universidad. Yo también tuve una continuidad entre la maestría y el doctorado, porque el tema que yo trabajé en la maestría es un tema similar al que estoy trabajando ahora en el doctorado, y estoy trabajando con la misma profesora. La profesora que fue mi directora en la maestría también está dirigiendo mi tesis de doctorado. Entonces, bueno, digamos que es algo que es importante reflexionar. Uno tiene que tomar una decisión inmediatamente, pero es bueno tenerlo en cuenta. En el BAC, o la licenciatura, aquí se le dice BAC, lo que decía Diana es súper importante. El BAC de 4 años te da esa opción muy buena de tener un solo permiso de estudio por los 4 años, y facilita mucho las cosas en caso de que ustedes quieran hacer un BAC o una licenciatura. Y también hay posibilidades de hacer investigación en la licenciatura, pero bueno, ya ustedes pueden decir por qué lado se enfocan, si se quieren enfocar más por el mercado laboral y por el tema de una pasantía, o si se quieren enfocar más por el lado de una investigación y de hacer una tesis. Yo para la elección sí busqué mucho, busqué los diferentes programas, los temas que me interesaban. Utilicé una herramienta interesante también que tiene la universidad en su página web, que es el comparador de programas. Hay una herramienta para comparar programas. Y esa herramienta se pueden poner diferentes programas y te da una idea más o menos de, bueno, este puede ser el más indicado para mí o no. Es muy importante revisar bien primero, antes de uno escoger un programa, ver, bueno, cuál es el perfil de las personas que terminan ese programa, en qué se emplean normalmente, en qué tipo de sector van a trabajar. Se puede ver el plan de estudios, entonces ustedes pueden ver los cursos, las materias que van a cursar durante el programa, entonces también les puede dar una muy buena idea de qué tipo de materias son. Por ejemplo, digamos, si a ustedes les gustan mucho los números, les gusta mucho la parte numérica, tal vez un programa que tenga mucha lectura no sea el más indicado. Pueden buscar otro tipo de programa. O no sé, si a ustedes les gusta mucho, por ejemplo, la parte manual, trabajar mucho con las manos, entonces pueden buscar un programa en el cual se vea que tiene talleres o que tiene cursos que van a desarrollar esa parte. Y todo eso se puede ver en la herramienta, en la página de la universidad, en las fichas explicativas de cada programa. Entonces, digamos que ese es como el primer paso, ¿cierto? De decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Es bueno tener más de una opción, tener por lo menos dos opciones, así como una, digamos, una primera opción o un plan A y una segunda opción o un plan B, que puede ser algo relacionado. Digamos, en el caso mío, podría ser mi plan A, mi ideal, la maestría en estudios internacionales, y mi segunda opción o mi plan B podría ser, digamos, una maestría en ciencia política. Hay una maestría en, hay una maestría también en administración pública. Administración pública. Entonces, bueno, digamos, algo relacionado, que también, porque hay algunos programas que tienen, digamos, como una cuota. Entonces, eh, sí, ojalá, lo ideal es uno ser admitido, pero existe la posibilidad de no ser admitido en un programa, entonces es bueno tener otra opción, en caso de no ser admitido en el plan A o en la primera opción. Entonces, ahora podemos continuar hablando un poco de los documentos. ¿Qué documentos es importante tener? Eh, digamos, es sencillo, no se requiere muchos documentos, sobre todo a nivel de licenciatura. Lo que le piden a uno normalmente es diploma, notas, registro civil o acta de nacimiento. Eh, ¿Qué más te puede pedir? Las notas, el diploma y el certificado de nacimiento. Bueno, y muy importante que estos documentos los tengamos en inglés o en francés. Pueden ser en francés
pero si no, también puede ser en inglés. Por ejemplo, yo recuerdo mi universidad en Colombia, donde hice mi licenciatura, me entregó las notas de mi licenciatura en inglés. La universidad las produce directamente en inglés, entonces yo no tuve que hacerlas traducir, porque la Universidad de Montreal las acepta también en inglés. Si de pronto ustedes tienen esa posibilidad en su colegio, en su universidad, de tener documentos en inglés o francés, pues eso les va a ahorrar un paso. Eso digamos que es como los documentos que nos piden de base, pero se pueden pedir más documentos. ¿Tú recuerdas, Diana, qué tenías que incluir en tu solicitud de admisión? ¿Qué documentos? Claro, en mi caso yo tenía que presentar una carta de recomendación, tenía que presentar una carta motivacional, pero realmente no es nada que sea diferente a lo que uno está acostumbrado a presentar. Lo único, yo creo que lo más importante es el tema de las traducciones, asegurarse que sean traducciones certificadas, porque las traducciones, o sea, que su profesor de la Alianza Francesa les ayude con la traducción. Si él no está certificado, no les va a servir. Y de todas maneras van a necesitar esos papeles, bueno, algunos de esos papeles para el proceso de migración, entonces de una vez hacerlo todo correctamente, ¿no? Y Exactamente. algo importante tal vez, Juan Manuel, es que para los estudios de primer ciclo, ustedes pueden escoger 3 opciones en la Universidad de Montreal y para segundo ciclo son 2. Entonces, eso también les da, yo la verdad no sabía eso cuando apliqué y por eso solo apliqué al diplomado, porque también era como que yo me quería ir por la opción segura. Era mucho más fácil entrar al diplomado que entrar a la maestría. Entonces, también esa fue una de las razones por las que solo apliqué al diplomado y vi que había otra opción, pero no entendí muy bien y solo mandé así. Yo lo que hubiese hecho es haber aplicado las 2 y tal vez me hubieran aceptado en la maestría y simplemente hubiera tomado esa opción. Así que tú lo que dices, Juan Manuel, acerca de definir, de pensar en diferentes opciones, es realmente muy buena idea. Y la otra cosa es que ustedes cuando vean las fichas de los programas, algo que es muy importante y que muy poca gente hace, y se los digo porque yo ahorita también trabajo en la Universidad de Montreal un poquito en la parte de admisiones, yo veo que mucha gente no lee. Está la ficha de los programas ahí con toda la información. Les dice si es que es tiempo completo, medio tiempo, cuáles son las fechas en las que están abiertas las fechas de admisión, las fechas en las que ustedes pueden aplicar y hacer su demanda de admisión, ¿no? Pero a mucha gente se le pasan las fechas porque no leyeron. Entonces es muy importante que ustedes, como decimos, hagan sus deberes. Y hacer sus deberes es leer todo, absolutamente todo lo que dicen esas fichas. Y si tienen preguntas y dudas, obviamente llamar, escribir a la universidad, pero tienen que ser proactivos, porque si no son proactivos, las fechas se pasan, las fechas se van y ustedes van a seguir con esas ganas de viajar, con esas ganas de ir a estudiar a otro lado y van a tener que esperar un año, porque también tienen que pensar que muchos o varios de los programas solo abren una vez al año. Otros abren en los 3 trimestres, otros solo 2. Eso va a depender, pero que no se frustren sus objetivos porque no leyeron. O sea, realmente eso es muy importante. Es cierto. ¿Qué más les puedo decir? Eso, de ahí, como les digo, los documentos que piden no es nada del otro mundo. Tampoco es, por ejemplo, si les piden una carta de motivación, no tienen que escribir su testamento y hablar desde su niñez más profunda, sino que simplemente piensen en ¿qué es por qué quieren ustedes hacer esto? Y se acabó. En una página, máximo hoja y media, no más. Yo pensaría que hoja y media ya es demasiado también. En una hoja poner las razones es suficiente. Entonces tampoco tienen que escribir muchísimo, sino realmente sentir lo que ustedes quieren decir para que las otras personas que son los que leen esto realmente vean esa pasión, esas ganas que ustedes tienen de estudiar. En muchos Exacto. casos, también esto es importante, para ciertos programas no importa realmente la experiencia de trabajo que ustedes tengan, sino que importa solo las notas.
Para otros sí puede funcionar el tema de la experiencia de trabajo, pero por eso nuevamente tienen que leer muy bien las fichas para saber si es que ustedes están aptos para aplicar o no. Hay ciertos programas que lastimosamente solo están abiertos a ciudadanos después de haber aplicado, que no pueden presentar su prueba de nacionalidad canadiense y se acabó. Entonces, por eso les digo, muy importante leer bien, ¿no? Sí, y muy importante, como dice, hacer todo con mucha anticipación porque los procesos son largos y estar muy pendiente de las fechas. En el tema de los documentos, digamos que hay que revisar muy bien también cada programa porque cada programa tiene requisitos diferentes. Por ejemplo, yo cuando me presenté a la maestría, bueno, se necesitaba las notas, una carta de motivación, me pedían 2 cartas de recomendación, típicamente son de profesores, casi siempre son de profesores con los que uno haya estudiado en la licenciatura. En algunas ocasiones se permite que sean, por ejemplo, cartas laborales alguien que fue tu jefe o un mentor, digamos, en una compañía. Bueno. Y para el doctorado ya sí fue un poquito más, digamos, había un poco más. Entonces, para el doctorado sí yo necesitaba las notas de la maestría y las notas de la licenciatura. Necesitaba como, bueno, la prueba de que me había graduado. Y me pedían, bueno, la carta de motivación. Es muy importante, yo creo que ahí es donde uno empieza a, digamos, a distinguirse o a mostrar que uno es un buen candidato, porque ahí hay que verdaderamente mirar el programa, estudiar el programa, saber qué es lo que ofrece el programa, mostrar por qué uno es la persona adecuada o el candidato adecuado para ese programa, ¿sí? Y por qué ese programa es el adecuado para uno. Entonces, decir, bueno, este es mi plan de vida, esto es lo que yo me voy haciendo. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me interesaba mucho la investigación, yo tengo estos proyectos y siento que la Universidad de Montreal, su programa de doctorado en ciencia política, encaja dentro de mi plan de vida por estas razones. Es muy importante hablar digamos, de pasión, lo que a ustedes les apasiona. Bueno, a mí me apasiona la ciencia política, me apasiona este tipo de cosas del trabajo investigativo. Mostrar que verdaderamente hay un interés fuerte, un interés grande. También me pedían fuera de eso cartas de recomendación. Las cartas de recomendación aquí son bien importantes. Entonces, y es bueno que las pidan con mucha anticipación porque ustedes a los profesores mantienen muy ocupados, entonces no esperen como hasta la semana antes. Es bueno hacerlo, ojalá con un par de meses de anticipación, pedir esas cartas de recomendación porque los profesores mantienen bastante ocupados, entonces es bueno tener eso en cuenta. Y es importante que sean buenas cartas de recomendación, o sea, que sea una persona que de verdad los conozca a ustedes, que conozca sus cualidades, sus fortalezas y que pueda dar una muy buena referencia, una muy buena recomendación. Entonces, que no sea alguien que de pronto les dio clase un mes hace 10 años, porque ni se va a acordar de ustedes, sino un profesor con el que hayan tenido mucho contacto o una profesora con la que hayan trabajado, o qué bueno que hayan hecho un proyecto largo con esa persona, porque esa persona los va a conocer mejor y va a dar una mejor recomendación. Y también me pedían, sí, Diana. Solo iba a decir que ahora, por ejemplo, las cartas de recomendación, no es que las cartas les entregan a ustedes para que ustedes las suban, sino que es un proceso virtual en el que se le manda el link directamente al profesor. Ustedes no van a ver esas cartas de recomendación. Entonces, por eso es súper importante que su relación con estos profesores sea muy buena. Yo he leído varias cartas de recomendación en donde por ejemplo, muchas de las preguntas responden como no sé, no sé, no sé, porque no me acuerdo bien del estudiante o porque no tuve el suficiente tiempo como para responder a estas cosas. Esas cartas no funcionan, entonces por eso justamente muy importante lo que tú dices, Juan Manuel, muy importante que sean profesores con los que ustedes, en donde ustedes primero han resaltado que tienen una buena relación con ellos y que sepan que van a cumplir. Exacto, sí, eso es muy importante. Ya como para ir terminando con esa parte, otra cuestión que me pidieron a mí y que muy seguramente les van a pedir ustedes en programas de investigación, perdón, sobre todo de doctorado, es un proyecto de investigación. Entonces tienen que tener un documento, en el caso eran como unas 8 hojas, tampoco era muy largo, en el cual yo presentaba cuál era mi proyecto, lo que quería investigar. Y
ahí es muy importante también que ustedes se fijen que el área que ustedes quieren investigar, el área con la que quieren trabajar, sea un área que la universidad ofrezca, ¿sí? Que encaje dentro del programa. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí me interesaba hacer investigación sobre América Latina y en la universidad hacer investigación sobre América Latina. Entonces ahí había, digamos, un encuentro entre mis intereses y las fortalezas de la universidad. Eso es importante. No siempre se le solicita tener desde antes un director o una directora de investigación, no siempre. En el caso mío, yo sí tenía una directora de investigación, yo había contactado a mi profesora desde antes le había dicho que yo quería hacer el doctorado, que me gustaría volver a trabajar con ella y ella me aceptó como estudiante. Entonces, yo dentro de mi proyecto también especifiqué que yo ya tenía una directora de investigación en el departamento y que ella había aceptado eh, supervisar mi proyecto de tesis. Entonces, eso es un punto importante también. Hay programas que lo van a exigir, que yo ya tenga un director o una directora, otros no, pero yo pienso que es importante mirar eso desde el principio porque así uno puede saber si verdaderamente el proyecto que uno quiere trabajar es un proyecto que vayamos a poder encontrar una persona que nos supervise dentro de la universidad. Bueno, entonces eso daría, digamos, final a lo que les queríamos contar, principalmente sobre nuestras experiencias. No sé si hay algún tema, Diana, que de pronto se me haya quedado antes de que pasemos a las preguntas. Eh, no, la verdad, y tal vez simplemente decirles que en este proyecto de aplicar, esto solo es del inicio, ¿no? De todo lo que se viene después. Y así como ustedes, lo que les decimos es que hagan esto con pasión, ustedes van a ver que todo eso va a ser retribuido en el momento que ustedes lleguen a las aulas y se sienten y estén con otras personas que tienen la misma pasión que ustedes. Créanme que las personas que estudian en la UDEM es gente perdón, estoy con el inglés y el francés cruzados aquí, pero eh, es gente que ha trabajado mucho para estudiar, para eh, salir del montón, ¿no? Así que van a tener muchísima información acá, mucha pasión por todas partes. Como les digo, no es un proceso fácil el proceso de estudiar en otro país y psicológicamente también va a incluir unos altibajos, ¿no? O sea, no es todo color de rosa, diría yo, pero da sus frutos y es muy bueno a la final, así que yo sí les animo a que lo hagan con tiempo. Yo sé que es un poco difícil decir esto porque yo misma me acuerdo claramente que presenté el último día que había como, mandé creo que a las 11:50 y se cerraba a las 11:59 el portal. No hagan eso, por favor, no lo hagan. Tuve tanto estrés, no vale la pena. O sea, háganlo con más tiempo y tuve suerte, la verdad, porque al final todo me salió bien. Pero ¿qué tal que moría el internet? Que muchas veces pasa con la tecnología. ¿O qué tal Sí. que se me iba la luz? No sé si eso pasa en México, pero en Quito a veces se va la luz nomás, ¿no? Eh, entonces no hagan lo que yo hice, por favor. Y con un poco de tiempo van a ver que incluso si es que algo falla, ustedes van a tener la oportunidad de llamar, de conversar con alguien. La Universidad de Montreal, en especial en el tema de admisiones, trabaja muy, muy bien. Todos los correos son respondidos en menos de 72 horas, tratan que sean 48. Existe un chat en el que ustedes se pueden comunicar, existe el teléfono donde ustedes se pueden comunicar. Entonces hay muy buena comunicación realmente en ese aspecto. Pero sí, claro, lo dejan a última hora, no va a haber nadie que lo salve realmente. Solo eso y les invito a todos a que apliquen y que vean qué es lo que la universidad les puede ofrecer, porque tienen muy, muy buenos programas. Los profesores también son muy chéveres, son bastante humanos, diría yo, lo cual es importante. Además de ser muy buenos académicamente, son muy buenas personas a la vez. Y ya, eso es, creo yo, lo último que tenía para decir. Y ahorita les dejo otros links también aquí en el chat, que también son unos links que les pueden ser útiles. Muchas gracias, Diana. Y sí, yo creo al final tener paciencia, ¿cierto? Porque después de ya hacer todo el proceso se puede tomar un tiempo para recibir la respuesta,
estar revisando el correo que ustedes utilizaron para la solicitud, guardar muy bien, no pierdan el número de solicitud, porque con ese número ustedes van a poder hacerle seguimiento a su proceso. Y una vez reciban la respuesta oficial de la universidad, es muy importante que acepten, porque la universidad les va a hacer una oferta de admisión. Es muy importante que la acepten para que la universidad les guarde. Como ustedes ven aquí en la presentación, la diapositiva en la parte de abajo a mano izquierda, hay un sitio web en el que ustedes pueden tener más información. Hay un sitio de Instagram donde también van a poder hacer preguntas y hay un correo. Al correo, al sitio de Instagram se pueden comunicar en español y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto les vamos a contestar. Y bueno, entonces ahora ya sí podemos pasar, si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, podemos pasar a esa parte. Así es, pues muchísimas gracias, Juan Manuel, Diana, por habernos compartido todo este proceso. La verdad es que es un proceso muy interesante y qué mejor que escucharlos pues de la boca de quienes han vivido este proceso, ¿no? Entonces, para los que tienen todas las dudas por allí, además Diana lo mencionaba muy bien, es una experiencia académica impresionante, pero creo que también el tema de la movilidad internacional, de tener el acceso, ¿no? A una institución académica en el extranjero, siempre te va a abrir más puertas y además enriquece pues personalmente, culturalmente, en todos los aspectos. Así que bueno, pues no pierdan de vista esta oportunidad. Y vamos a hacer algunas preguntas que nos están escribiendo quienes están ahorita conectados en este webinario. Y por aquí Nelly nos pregunta, ¿cuál es la duración de los programas que estudian, maestría y doctorado, en el caso de Diana y de Juan Manuel? Eh, Maestría normalmente 2 años, pero es sí, posible hacerlo en menos. eh, ¿Cuánto está la maestría tuya, Diana? sí, son 2 años, pero sí se podría hacer en menos tiempo. Yo, por Sí. ejemplo, estoy haciendo justo en 2 años, pero no cogí el verano pasado. Ujú. En la Universidad de Montreal, uno es estudiante a tiempo completo desde los 9 créditos, que son 3 clases. Yo 2 trimestres cogí 3 clases porque los tomé virtuales porque me cogió la pandemia en Ecuador. Sí. Entonces, eh, para mí fue bueno porque fue coger 3 clases era suficiente en francés, no hubiera podido con más, la verdad. Pero mi inglés tampoco era el mejor, ¿no? Mi francés tampoco era el mejor. Entonces, también hay esta cuestión, ¿no? Las posibilidades Sí, de moverlo un poquito, ¿no? Pero sí, sí, o sea, exacto. en 2 años, año y medio ya se puede terminar. Yo me demoré 2 años exactos. Yo empecé el 1 de septiembre y terminé el 31 de agosto, 2 años después. Entonces fueron 2 años exactos la maestría. Pero sí, tuve una compañera que la hizo 18 meses, el año y medio. Entonces es posible. También depende, sí, como de cada persona, de sus tiempos, de sus ritmos, pero lo normal es hacerlo en 2 años. Sí. Y el doctorado son 4 años normalmente, pero digamos que es típico llevarse un año más. Hay mucha gente que se toma 5 años para hacer el doctorado. El plan de estudios y el plan de trabajo está diseñado para 4 años, pero, o sea, llevarse un año más, digamos que no es una catástrofe. Eso ocurre mucho. 4 o 5 años. Bueno, y por aquí nos pregunta Regina, ¿cómo es que decidieron ir a Montreal y no a otra ciudad o a otra provincia de Canadá? A ver, ¿quién Bueno, empieza? yo pienso. Bueno, en mi caso es porque Montreal está reconocida como la capital cultural de, de Canadá. Y para mí eso marcó una diferencia muy grande entre escoger Montreal o escoger otro sitio, porque para mí el tema del arte, de la cultura, acá hay muchos festivales, hay museos, hay el arte, la cultura está por todas partes. Y una cosa que es muy bonita acá es que el, la cultura y el arte está en los barrios. O sea, no es necesariamente este tema de ir a un museo, que sí los hay y hay muy buenos, pero uno está en un barrio y lo ve por todas partes. Y eso para mí realmente era importante. Entonces, una de las razones principales realmente fue esa, ¿no? Para mí el francés fue muy importante. Yo quería estar en una ciudad donde pudiera hablar francés. Ah, bueno, Y entonces por eso, sí, digamos que Quebec siempre estuvo entre mis planes y me llamaba la atención Montreal porque Montreal es una ciudad
digamos, de buen tamaño, donde se encuentra de todo, es una ciudad multicultural, muy diversa, entonces esa parte también me parecía atractiva, porque bueno, tal vez se puede ir a una ciudad pequeña, más tranquila, pero ahí tal vez no vaya a tener ese componente de, bueno, puedo ir a escoger un restaurante de un país diferente cada noche, puedo practicar idiomas, puedo conocer gente de un país que nunca había conocido. Bueno, sí. Entonces, esa parte me gustó. Y otra cosa que ya descubrí más acá, en realidad yo no la sabía antes de venir, es que el costo de vida en Montreal es más bajo en comparación con otras ciudades y regiones de Canadá. Yo pasé unos meses en Toronto y unos meses en Toronto y la vida es mucho más cara en Toronto. Entonces, digamos, para mí fue como algo importante, sobre todo cuando uno es estudiante, creo yo, que uno tiene un presupuesto un poco más limitado porque está estudiando, no está trabajando a tiempo completo. Sí me pareció atractivo que el costo de la renta, el costo del sistema metro es más bajo en Montreal si lo comparamos con ciudades como Toronto, como Vancouver. De acuerdo. Bueno, pues también esta es otra de las grandes ventajas que tiene Quebec. Y también otra pregunta que es muy interesante que nos hacen es si ustedes tuvieron un acompañamiento de la universidad para facilitar su proceso o cómo lo hicieron sin cometer errores que pudieran quizá entorpecer su proceso de admisión y, pues yo creo que de llegar totalmente a Montreal. Bueno, Pues mira, yo en realidad, bueno, disculpa, ya, dale, 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 sigue. Juan Manuel. Yo en realidad, lo que yo hice, yo no sé si había un proceso de acompañamiento o no, pero pues yo cuando tenía preguntas enviaba un correo y normalmente alguien me contestaba, siempre alguien me contestaba en los correos. Pero yo como me comunicaba directamente con, aquí se le dice technicien, digamos como bueno, una persona de la parte administrativa del departamento del programa que responde las dudas. Entonces yo siempre estaba con mucho en contacto con las personas cuando tenía preguntas y siempre me contestaban bien. Creo que tal vez alguna vez me comuniqué con el departamento de admisiones para algo ya más técnico de un certificado o algo así y también tuve una respuesta, digamos, en tiempo rápido. Y yo creo que lo más importante es como aprender a ser muy autónomo en revisar muy bien la página, en revisar muy bien la ficha del programa. En la ficha de cada programa dice exactamente lo que uno va a necesitar, qué tipo de documento, dicen exactamente las fechas. Entonces, digamos, la información está muy bien planteada ahí. Si uno sigue esa información, normalmente no va a tener ningún problema. Y ya para preguntas más concretas, bueno, está por ejemplo aquí la información que les dejamos con la página de Instagram, con el correo electrónico. Honestamente, cuando yo me presenté, yo no, a la maestría yo no sabía que existían estas opciones, entonces bueno, también las hubiera utilizado, pero yo no lo sabía, entonces es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. En mi caso también, bueno, yo tuve la mala suerte que yo fui aceptada en la mitad de la pandemia, pero al principio de la pandemia, cuando todo era un caos en el mundo en general. Así que realmente yo sí tuve que sentarme a leer en la página del gobierno, en la página de la provincia, en la página de la universidad, toda la información. Y la verdad no me fue mal, porque sí, es verdad, estaba toda la información que uno necesita está ahí, ¿no? En mi caso yo no tenía opción porque no tenía con quién comunicarme, porque como les digo, todo era un caos en ese tiempo, pero la verdad me fue bien, no necesité ninguna agencia especializada de, no sé cómo sea en México, pero en Ecuador hay muchas agencias que están especializadas en ayudarte con todo el proceso de los papeles de migración. Está muy bien si la gente lo hace, yo no tenía el dinero realmente para pagar para eso y lo hice sola y aquí estoy y estoy muy bien. Así que la verdad sí, es un proceso meticuloso de leer, de ver en foros. La Universidad de Montreal, por ejemplo, tiene una página de Facebook para todos los nuevos estudiantes, en donde también la gente empieza a compartir experiencias, ¿no? ¿Cómo hiciste tú tal cosa? O me está pasando esto. Y entre todos la gente que va viendo ahí se va ayudando también. Entonces existen ahora muchísimas fuentes de información de las cuales ustedes pueden sostenerse justamente para evitar errores o alargar algunos procesos, ¿no? No te escuchamos, Mayra, tienes el micrófono. Como bien lo mencionaban hace un momento, es súper importante este aspecto
de sentarse a leer la información, porque es muy cierto que a veces la información está allí y como vemos mucha, a veces pensamos como, no sé, no tengo la seguridad, entonces hay que revisar todas las informaciones. Diana, Juan Manuel nos están compartiendo unos enlaces muy útiles que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Y hay una pregunta que se repite bastante sobre los programas de becas de financiamiento. ¿Qué tan cierto es que la Universidad de Montreal tiene sus propios programas de becas? ¿Y cuáles serían esas becas que ofrecen? Ustedes tienen esta experiencia más de cerca que podrían platicarle al público. Sí, correcto. ¿Tú quieres hablar algo de la parte tuya de becas, Diana, en tu programa? Yo puedo hablar un poco de la parte mía también, Claro. si te parece. Sí, por ejemplo yo estoy justamente con una de estas becas que se llama la Bourse de Excepción, que es una beca que cuando yo fui aceptada no les daban a todos los estudiantes extranjeros, pero desde septiembre del 2020 se les entrega a todas las personas extranjeras, si no son franceses o belgas. Eh, es una beca que realmente hace que los costos de las maestrías y de los estudios de primer ciclo bajen bastantísimo realmente. Entonces, solo para darles una idea, en mi caso yo estoy pagando, a ver, como $4,000 por trimestre canadienses, ¿no? Con esta beca. Pero al mismo tiempo, algo que es muy bueno es que yo puedo estudiar, yo puedo trabajar. Yo estoy autorizada a trabajar dentro del campus de la universidad. eh, no tengo realmente un número de horas específico. Dentro del campus puedo trabajar todo lo que yo necesite. Y si trabajo fuera del campus, solo 20 horas a la semana. Pero ese trabajo de esas 20 horas por semana nos ayuda, a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, yo estoy bien, está mi hija aquí, estoy con mi esposo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tengan familias y estén pensando en este proyecto con sus familias, pero por ejemplo, una cosa que me había olvidado de mencionar y que es muy importante, cuando yo decidí venir a Canadá, fue justamente porque yo sabía que mi esposo iba a poder venir acá e iba a poder trabajar, que para mí eso es un aliento, porque en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el acompañante no puede trabajar durante todo el tiempo de estudios de la otra persona. Y eso era algo que no era posible para nosotros económicamente, financieramente hablando, ¿no? Y este país sí nos permite hacer eso. Y cuando llegamos acá nos enteramos incluso que había un programa que hay en toda la provincia de Quebec, que es la francización. Y en la francización, mi esposo, por ejemplo, ahorita está tomando esa francización, y es una cosa maravillosa. Eso sí, realmente te pagan para estudiar, ¿no? Te dan los cursos gratis. Mi esposo está 7 horas al día estudiando y justamente le tocó en la misma Universidad de Montreal. Esto es una cosa que ofrece el Ministerio de Inmigración de la provincia, pero él está estudiando 7 horas al día, eh, 5 días a la semana y le pagan. Es maravilloso. Y yo Entonces, tengo entendido, Diana, disculpa, que el acompañante puede trabajar tiempo completo. sí, y puede trabajar, es un permiso abierto. Mientras yo soy estudiante, él puede trabajar. Entonces, él hace sus horas de trabajo, estudia. Eso es magnífico, realmente. Es posible, realmente, es un proyecto que es posible llevarlo a cabo. Correcto, sí, las becas de extensión que menciona Diana son muy importantes y al presentar una solicitud automáticamente son considerados por una beca de extensión y se entregan con base, digamos, el factor que tiene en cuenta es la excelencia de la solicitud de admisión, sus notas, bueno, etcétera. También, por ejemplo, en el caso mío, para el doctorado, digamos, para programas de investigación, hay más apoyo financiero normalmente porque se quiere fomentar la investigación. Entonces, por ejemplo, en el doctorado en ciencia política hay un monto garantizado anual de financiación. En el caso del doctorado, te garantizan anualmente $20,000 canadienses de financiación. Hay una parte que es en beca, hay $10,000 que son en beca y hay $10,000 que es trabajo. Entonces tú trabajas, pero es trabajo dentro de la universidad y generalmente los trabajos dentro de la universidad son muy buenos porque por un lado pues los pagan mejor que trabajos por fuera. La tasa horaria es bastante buena y bueno, estás trabajando en tu universidad, en lo tuyo, entonces, y esas horas están garantizadas. Entonces, eso depende ya de cada programa.
sea, hay doctorados que tienen más financiación, de pronto otros no la van a tener. Es muy importante que miren en el programa que ustedes quieren hacer. Normalmente, programas de investigación tienen muy buenas opciones de financiación. Y hay un gran número de becas ya que ustedes pueden buscar, estando, ustedes desde allá pueden meterse a la página de la universidad. En cada ficha de cada programa van a ver un enlace que dice financiación y ahí van a encontrar un buscador de becas y hay muchas becas. Yo les recomiendo que busquen ahí y estando uno acá se da cuenta que hay muchas opciones de becas también. Hay becas del gobierno federal, hay becas del gobierno provincial a las cuales se va a poder postular, hay becas de organismos, digamos como bancos, financieros, de ONGs, bueno, etcétera. Entonces, digamos que es como cuestión de estar mirando, estar buscando y ver a qué becas se puede uno postular, porque digamos hay unas becas que solamente son para mujeres, por ejemplo, hay unas becas que solamente son para pueblos indígenas. Entonces, es muy importante fijarse a cuáles uno se puede postular. Así es, y para abundar un poquito en la información para los estudiantes mexicanos que están interesados en realizar sus programas de maestría, de doctorado en alguna universidad de Quebec, está próxima a abrirse la convocatoria de reducción de colegiatura, que es la que nos mencionaba hace un momento Diana. Esta convocatoria es publicada a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la idea es que para aplicar este programa ustedes ya tengan una carta de admisión de la universidad. Entonces, si aún no la tienen, pues no pasa nada, ¿no? La idea es que también vayan revisando, informándose cómo funciona este programa de reducción de colegiatura y que quizá para la próxima convocatoria que se abre entre agosto y septiembre puedan ustedes aplicar a este programa y pues dar inicio a su sesión de estudios en el invierno 2023. Recuerden que es un proceso que también tienen que tomar en cuenta para preparar su expediente académico e ir informándose, ¿no? Entonces, ahorita una de las ventajas es esto, que tienen la información a la mano y desde ahora pueden comenzar a preparar su expediente académico. Y aquí hay una pregunta quizá para ir terminando un poco porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. Hay una pregunta que se me hace muy interesante porque mucha gente que está en este proceso pues desea saber a dónde va a llegar, ¿no? Entonces nos pregunta Regina, ¿su proceso de integración en la sociedad quebequense fue fácil o cómo lo hicieron para que este proceso fuera pues más fácil para ustedes? Y si pueden darles algunos tips para quienes tienen que preparar su llegada allá, por favor. Bueno, si quieres empiezo yo, Diana, o como quieras. Yo creo lo más importante para integrarse, creo yo, es el idioma. Es muy importante hacer un gran esfuerzo por hablar francés, que es el idioma que se habla en Quebec. En la universidad hay muchas opciones, hay asociaciones de estudiantes, hay grupos. Si a ustedes les interesa, no sé, el teatro, van a encontrar un grupo de teatro. Si les interesa el medio ambiente, van a encontrar un grupo de medio ambiente, etc. Entonces, eso también es muy bueno. La universidad constantemente está ofreciendo integración. Bueno, eso, digamos, estuvo un poco quieto por el COVID, pero ya ahora se está normalizando. Entonces se hacen integraciones, y las integraciones se pueden conocer compañeros del programa o de otros programas. Eh, ya hay también otras formas de uno conocer gente, integrarse. Algo que hace mucho la gente aquí en Quebec es el voluntariado. Es una forma de integrarse, de hacer contactos, que también es importante, y de ir también ganando un poco de experiencia de Quebec laboral. Entonces, revisar qué organismos están necesitando voluntarios, uno puede ir a hacer un voluntariado. Si uno le interesa, no sé, trabajar, por ejemplo, con mascotas, con animales, si uno le interesa trabajar con algún tipo de población en particular, no sé, con grupos de mujeres, si no le interesa trabajar, bueno, lo que sea lo van a encontrar, entonces es otra forma. Algo que yo he utilizado y que me sirvió bastante, sobre todo para practicar el francés, es los meetups en el cual ustedes van a encontrar grupos que se reúnen a practicar el francés y también es una forma de conocer gente. Yo creo que no, como mantener una mente abierta. En realidad, una ventaja que tiene Montreal es que al ser una ciudad tan internacional y donde llega tanta gente, digamos que hay una apertura, podríamos decir, a conocer gente que viene de otros sitios. Entonces, hay mucha gente que va a llegar como ustedes también y que va a llegar queriendo, que es nueva en la ciudad, que quiere conocer, quiere tener amigos, quiere conocer gente, quiere integrarse. Entonces, eso también puede ayudar. Bueno, en mi caso sí, bueno, una
parte fue obviamente las clases, el conocer a los compañeros. Siempre hay proyectos en grupo y claro, uno termina, quiera o no, conociendo gente ahí porque le obligan a hacer trabajos en grupo, ¿no? Entonces, claro, esa es una buena manera de conocer personas. En mi caso, yo también lo que quería un poco era hacer cosas que me hubiera encantado hacer en Ecuador, pero que no tenía el tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces yo quería pintar. Me metí a un grupo que encontré que se reúnen todos los lunes ahí por el centro a pintar. Ponen un modelo y uno se sienta ahí con su taburete y le dibuja. Yo soy pésima, ¿no? O sea, me ponen a un chico ahí a pintarle y yo termino dibujando un perro. Pero bueno, un dinosaurio, porque ni siquiera perro era lo que dibujé la última vez. Pero es muy bonito porque luego se acabó la clase, me acuerdo clarito la primera clase y fue como, wow, qué chévere, ¿de dónde eres? ¿Sabes qué? Ahorita nos vamos a ir a comer pizza, ven con nosotros. Claro, hermoso. Entonces también es eso, ¿no? Ahora estoy pensando mucho, hay unos cursos que hacen en la montaña de aquí que se llama Mont Royal, que son para trotar. También me gusta mucho hacer deporte, entonces me voy a meter a uno de estos grupos. También hay estos grupos para hacer solo caminatas o en el invierno para hacer esquí, para hacer diferentes cosas. Y la verdad es que son cosas que no son caras, o sea, no es por el tema del dinero, yo creo que es un poco también muchas veces es como que pensamos que las cosas van a costar y terminan siendo cosas que son súper asequibles y que no las hacemos porque no sabemos. Y otra cosa que yo también hice fue, me metí a Facebook, puse grupos en Montreal y me metí a todo lo que encontré. Luego fui descartando ciertas cosas que no tenían mucho que ver, pero me metí a uno que se llama Mamás en Montreal, Moms en Montreal, Pères en Montreal, todo, o sea, además de los 3 idiomas, tengo amigos latinos, tengo amigos de todas partes realmente, y eso abre un mundo de posibilidades, ¿no? Así que sí, hay muchas maneras de hacerlo. También empecé a armar un grupo aquí en mi edificio, que somos 70 personas que vivimos en mi edificio y nadie se conocía, y empecé uno por uno, cada que me encontraba en el ascensor con alguien, a decir, armemos un grupo de WhatsApp, deben haber más niños de la edad de mi hija, entonces ahora tenemos un grupo como de 50 personas que ya nos conocemos, que hablamos. Si no existen grupos, uno se los tiene que crear. Entonces, a eso voy también al tema de la proactividad, ¿no? No es solo en el tema académico, no es solo en el tema de sus papeles, sino en la vida misma, ¿no? Yes. Así es, Diana, es muy cierto lo que mencionas y además otro creo que de los aspectos importantes que deben tener en cuenta es que el quebequense en general son personas muy abiertas, ¿no? A nuevas culturas, a integrarse en grupos como lo menciona Diana, así que esto pues seguramente facilita muchísimo más la integración. Hay una pregunta muy recurrente que nos hacen sobre el aprendizaje del idioma francés. Sí, desde la Universidad de Montreal hay cursos de francés, ¿cómo pueden acceder a este tipo de cursos? ¿O ustedes qué recomendaciones le dan a las personas que están todavía perfeccionando su idioma a distancia o que están en México, que tienen esta intención, pero que quizá todavía no tienen un nivel muy elevado, ¿no?, de idioma francés? Voy yo. Como quieras. Pues sí, podemos hablar del programa de francización, por ejemplo. Claro, bueno, hay 2 maneras. Yo creo que, por ejemplo, la UDEM ofrece un programa de francización que se ofrece antes de que la persona ingrese a la universidad, ¿no? Si ustedes empiezan, digamos, clases en septiembre, pero la mayoría de programas les va a pedir un nivel B2, que es intermedio avanzado. Si ustedes llegan a tener el B1, ustedes pueden entrar a este programa de francización que dura 4 meses y el costo creo que es 3,000 algo Sí, está por ahí. de dólares. Ajá, pero les sube de nivel inmediatamente y eso les va a facilitar realmente la vida ya dentro de la universidad y en las clases, ¿no? Ese es el uno. Si no, la segunda cosa es como yo hice, yo sí tenía un nivel B2, pero yo creo que mi nivel B2 era más escrito que hablado.
me trababa muchísimo hablando, hasta ahora me trabo. Entonces yo siempre empiezo cuando tengo que hacer presentaciones, digo, désolé pour mon français. y luego empiezo a hablar para que todo, no sé por qué, pero esa frase me quita los nervios. Es como que la gente como que dice, ok, ya sabemos que estás haciendo tu mejor esfuerzo, dale ahí, ¿no? Entonces, ¿Te acuerdas cómo fue tu primera presentación en francés? fue un desastre. Yo me acuerdo mi primera presentación en clase en francés, yo estaba bien nervioso, la primera vez que hacía una exposición en francés. Y yo era el único, creo, en el salón que no era francófono, porque bueno, había muchos africanos que son francófonos, franceses, bueno, europeos, de Quebec. Creo que había unos chicos de China que tampoco eran francófonos, pero sí, uno se pone bien nervioso, pero después te acostumbras. Sí, sí. No, no, yo terminé hablando inglés, pero fue magnífico, la verdad, porque aquí además se van a dar cuenta que la gente es, como dices, Mayra, la gente es súper linda, es súper chévere. Entonces al final terminé mi presentación, yo con los nervios de punta y así temblaba y todo lo demás, dije, me fue fatal. La profesora me dijo, muy bien, bien hecho. Y los chicos que no les conocía, porque era una de las primeras clases, se acercaban, me da cosas acordarme ya, porque se acercaban y me decían, bon travail, Diana, bon travail, c'était magnifique, y cosas así, y yo salí tan contenta, ¿no? A pesar de que según yo me fue fatal, pero claro, todo el mundo como que fue muy chévere en el apoyo, en todo, y también fue muy bonito lo que a mí me pasó, porque claro, hay gente con la que coges diferentes clases, ¿no? Y me acuerdo el siguiente trimestre me tocó con varias de esas personas y todo el mundo me decía, wow, tu francés, cómo ha mejorado, bien, has hecho un gran esfuerzo. Entonces la gente realmente se preocupa, porque otros simplemente podrían pasar, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que la gente acá se preocupa realmente de los extranjeros, de saber que estemos bien, de ayudarte. Entonces eso es bueno. Pero a lo que iba, que es el tema de cómo mejorar. Hay unos cursos que se ofrecen también durante los trimestres, que son gramática 1, gramática 2, comprensión. Esos son gratuitos, solo que uno tiene que inscribirse rápidamente porque todo el mundo quiere mejorar en su francés, pero la universidad los ofrece y son en el transcurso del trimestre, ¿no? Y se ofrecen cada trimestre. Entonces, esos también son muy buenos. Hay unos programas de jumelage, que es este Sí. intercambio justamente en el que si yo, por ejemplo, digo, yo quiero mejorar mi francés y yo puedo ayudar a otra persona que quiera aprender español. Entonces, otra persona va a querer lo contrario y se hacen entre 2, 3 personas, igual estudiantes de la universidad, y se quedan en días para verse, para hacer justamente este intercambio. Eso les ayuda a conocer gente y al mismo tiempo a mejorar el francés y ayudar a otros a que mejoren, por ejemplo, en su conocimiento de español. Sí, yo creo también algo muy importante es hablar, rodearse de gente que hable francés y hablar lo más posible. Y bueno, no sé, así fue como yo más mejoré mi nivel, fue hablando. Yo buscaba gente que el francés fuera su idioma, su lengua materna y trataba de hablar lo más posible con ellos para mejorar, para tener más fluidez, para aprender vocabulario. Eso también es un excelente consejo, Juan Manuel. Así que bueno, pues ya tienen la información. Bruno acaba de enviar por el chat también información sobre la Escuela de Verano de Francés de la Universidad de Montreal, que es del 4 al 29 de julio. Entonces también si les interesa, allí dejo un correo electrónico para que ustedes escriban directamente, se informen más sobre este programa que tiene la Universidad de Montreal y seguramente va a ser de gran interés para quienes están empezando a perfeccionar este idioma. Nos hacen una pregunta si el acompañante debe ser esposo. Bueno, en Quebec también este es un tema interesante, es que no necesariamente tienen que estar casados, reconocen a las parejas de hecho también para quienes van a viajar con sus parejas, entonces no es necesario un acta de matrimonio, ¿no? Como tal en México como lo conocemos, entonces si tienen un acta de concubinato o si hay pruebas que demuestran que tienen una relación con esa persona de hace muchos años, pues también pueden ir acompañados sin ningún problema. Y pues yo creo que con esto vamos a cerrar, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero es información muy valiosa, les agradecemos muchísimo Juan Manuel, Diana, por habernos compartido sus experiencias esta tarde y ojalá que más estudiantes
mexicanos que están ahora preparando sus candidaturas, que están revisando su proyecto académico, que además es un proyecto de vida, pues se animen, ¿no? Y que por allá pronto les puedan saludar a ustedes en persona y que seguramente les van a poder pedir ahí consejos. Están los correos electrónicos en la pantalla. También no sean tímidos, pidan la información, escriban por correo y pues infórmense lo máximo posible. Les agradecemos muchísimo, Diana y Juan Manuel. Gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí los esperamos. Feliz noche. Sí, feliz noche a todos y buena suerte.